Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos sumergimos en un libro que es casi una leyenda en el mundo del bienestar. Uno que ha creado, una comunidad de seguidores, devotos, y al mismo tiempo ha generado un debate intensísimo. Hablamos de El poder del metabolismo de Frank Suárez. Un libro que, hay que decirlo, parte de una premisa muy potente. Su autor no era médico, ni nutricionista. Era un empresario que, harto de fracasar con todas las dietas habidas y por haber, decidió investigar por su cuenta, hasta que logró, según su testimonio, resolver su propia obesidad. Y esa es precisamente nuestra misión hoy. No se trata solo de resumir otro libro de dietas. Queremos desempacar la tesis central de por qué, según Suárez, el metabolismo se vuelve lento y qué propone él para recuperarlo. Es un clavado a un fenómeno cultural más allá de la ciencia convencional. Exacto. El argumento de el poder del metabolismo es una ruptura total con el mantra de come menos y muévese más. Para Suárez, el sobrepeso no es un problema matemático de calorías. No, es un problema fisiológico, un metabolismo dañado. Y su primer paso no es dar una dieta, sino identificar a los que él llama los enemigos silenciosos del metabolismo. De acuerdo. Empecemos por ahí, porque es un cambio de paradigma total. La mayoría, cuando piensa en adelgazar, saca la calculadora de calorías. Claro. Suárez dice que ese es el primer error, y lo basa en su propia experiencia. Cuenta que probó dietas de 800 calorías que lo dejaban muerto de hambre. ¿Y la famosa dieta Atkins? Esa misma, que sí lo hizo bajar de peso, pero se sentía tan débil que acabó en una sala de emergencias. Esa experiencia es la que lo lleva a su concepto central, el metabolismo lento. Y es clave entender que para él, esto es mucho más que simplemente tener mala suerte para engordar. No es solo eso, no. Lo describe como un estado general del cuerpo. Mala circulación, estreñimiento, frío en las extremidades, poca energía, infecciones recurrentes, como si el motor del cuerpo estuviera funcionando a revoluciones muy, muy bajas. Justo esa es la idea. Usa un ejemplo que es muy fácil de reconocer para cualquiera, el de los flacos comelones. Ajá. Todos conocemos a alguien así, ¿no? Esa persona que come pizza, postres, de todo y no engorda. Totalmente. Y en el otro extremo está la persona que siente que engorda hasta de mirar la comida. Para Suárez, esa simple observación es la prueba irrefutable de que el problema no puede ser solo la cantidad de comida. Tiene que haber algo más. Ese algo más es el enfoque de todo el libro. Y para encontrarlo, empieza a señalar culpables. El principal, el que considera el villano número 1, no es la grasa. Como se pensaba antes. Exacto. Son los carbohidratos. Pero con un apellido muy importante, ¿no? No todos los carbohidratos son iguales en su sistema. Fundamental. Él se enfoca casi exclusivamente en los carbohidratos refinados. Azúcar, pan, arroz blanco, pastas, harinas, galletas. La tesis que propone es engañosamente simple, casi como una fórmula química. A ver. Estos alimentos se convierten en glucosa, o sea, azúcar en la sangre, a una velocidad altísima. Un exceso de glucosa en la sangre es tóxico, así que el cuerpo reacciona liberando una hormona, la insulina, para manejar ese exceso. Y la insulina almacena grasa. Ahí está la clave. Una de sus funciones principales es almacenar grasa. Entonces, la fórmula que propone el poder del metabolismo es exceso de glucosa por carbohidratos refinados, más el exceso de insulina que el cuerpo produce para combatirla, es igual a grasa acumulada. Exactamente. Simple y directo. Y le añade una capa psicológica que es crucial, el factor adictivo. Él plantea una pregunta directa a quien lee. Cuando tienes un antojo, un deseo casi incontrolable de comer algo, ¿tu cuerpo te pide un bistec con ensalada? No, claro que no. O te pide chocolate, pan, una dona. Argumenta que esa respuesta revela que los carbohidratos refinados generan una adicción. Creando un ciclo vicioso. Un ciclo, sí. Comes carbohidratos, sube la insulina, baja el azúcar bruscamente, el cuerpo te pide más azúcar para compensar y vuelves a empezar. Ok, el tema de los carbohidratos y la insulina es el gran pilar de su argumento. Pero luego pasa a un culpable que uno no esperaría que tuviera tanto impacto. La simple y llana falta de agua. Parece demasiado básico para ser tan crucial, ¿no? Y con el tema del agua, él no se anda con rodeos, ¿eh? Es tajante. ¿Qué dice?
La deshidratación es devastadora para el metabolismo. La lógica que presenta es que la molécula de agua, H2O, contiene oxígeno. Ajá. El oxígeno es lo que permite la combustión, es lo que quema la grasa. Por lo tanto, argumenta que sin suficiente agua no hay suficiente oxígeno a nivel celular para quemar la grasa de forma eficiente. O sea que el metabolismo simplemente se apaga. Se apaga. Y no se queda en un simple beba más agua. Propone una fórmula matemática casi de ingeniero. Sí, la de tu peso en libras dividido entre 16. Y eso te da el número de vasos de 8 onzas que debes tomar al día. ¿Esto tiene alguna base científica reconocida o es más bien una de sus reglas de la experiencia? Es puramente un método de Franz Suárez. No lo vas a encontrar en manuales de nutrición. Su lógica es que provee un punto de partida medible en vez de un consejo vago. Claro, es más concreto que bebe 8 vasos al día. Exacto, porque no considera el tamaño de la persona. Y lo interesante es cómo insiste en que no todas las bebidas hidratan igual. Para él, los refrescos de dieta son casi peores que los normales. ¿Por qué? La mayoría de la gente piensa que si no tiene azúcar ni calorías, no hay problema. Su argumento se centra en el ácido fosfórico que contienen muchas de estas bebidas. Sostiene que esta sustancia reduce el oxígeno disponible en el cuerpo. Ah, mira. Y tiene un efecto diurético, o sea, te hace orinar más y, paradójicamente, te deshidrata. Así que podrías estar saboteando tu metabolismo sin darte cuenta. Según su tesis, sí, totalmente. Bien, ya tenemos 2 enemigos identificados, el exceso de carbohidratos refinados y la deshidratación. Pero el poder del metabolismo también profundiza en factores que son menos obvios, como el estrés. Sí, y lo conecta todo con la misma lógica hormonal. Explica que una situación de estrés, ya sea por el trabajo, problemas familiares o falta de sueño, provoca que las glándulas adrenales liberen cortisol. La famosa hormona del estrés. Esa misma. La función del cortisol es prepararnos para luchar o huir. Y para eso, inunda la sangre de glucosa para tener energía rápida disponible. Pero claro, en la vida moderna no salimos corriendo de un león. Esa glucosa extra se queda en la sangre sin usarse. Exactamente. Y si esa glucosa no se quema con actividad física, el cuerpo hace lo único que sabe hacer con ella, liberar insulina para convertirla en grasa. Y por eso se dice que el estrés crónico engorda. Exacto, especialmente en la zona abdominal, que es donde el cortisol tiende a acumular la grasa. Además, el cortisol interfiere con la tiroides y con la calidad del sueño. Y dormir mal es otro factor que, según él, frena en seco el metabolismo y descontrola la velocidad de todo. El ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la velocidad a la que quemas energía. Entonces, un problema de hipotiroidismo es como bajar el termostato de la casa. Todo se enfría y se ralentiza. Y aquí introduce otro concepto controvertido, el hipotiroidismo subclínico, que es cuando los análisis de laboratorio salen normales, pero la persona tiene todos los síntomas: cansancio, caída del pelo, frío y no puede adelgazar. Exacto. Suárez sostiene que miles de personas sufren de esto sin ser diagnosticadas porque los rangos de laboratorio son muy amplios. Y propone una alternativa. Propone un método casero y simple: tomarse la temperatura corporal. Si consistentemente está por debajo de la norma, para él es un indicativo claro de un metabolismo afectado por la tiroides, sin importar lo que digan los análisis. Y luego llega a un punto que, hay que decirlo, es uno de los más polémicos del libro: el hongo Candida albicans. Sin duda, aquí es donde Suárez se aleja más de la medicina convencional. Su teoría es que un sobrecrecimiento de este hongo, Que todos tenemos en el cuerpo, ¿no? sí, en pequeñas cantidades, pero se convierte en un problema mayor alimentado por el azúcar y los carbohidratos refinados. Sostiene que cuando el hongo prolifera, libera más de 70 toxinas distintas en el cuerpo. Y esas toxinas, según su libro, son las que realmente sabotean el metabolismo. Esa es su tesis. Argumenta que estas toxinas acidifican el cuerpo, sobrecargan el hígado y crean un ambiente interno que hace casi imposible adelgazar. Y le atribuye un montón de síntomas, una lista enorme: sinusitis, migrañas, picores en la piel, flujo vaginal, gases. Para la comunidad médica esta idea es muy debatida, pero para Suárez era una pieza central del rompecabezas. De acuerdo,
El panorama que pinta el poder del metabolismo es el de un cuerpo bajo ataque constante. Después de identificar a todos estos enemigos, ¿cuál es la solución que propone? Porque no es la típica dieta de contar calorías y pasar hambre. Para nada. De hecho, lo primero que propone es un cambio de mentalidad. Una distinción que parece sutil, pero es fundamental. ¿Cuál es? La meta, dice, no es bajar de peso, sino adelgazar. ¿Cuál es la diferencia según él? Explica que la grasa es una sustancia muy voluminosa pero ligera, por eso flota en el agua. El músculo, en cambio, es denso y pesado. Claro. Alguien puede empezar a hacer ejercicio, ganar 2 kilos de músculo y perder 2 kilos de grasa. En la báscula, el peso es el mismo, no bajó de peso. Pero su ropa le queda más holgada y su cuerpo se ve más definido, adelgazado. Exacto. Perder peso puede significar perder músculo, lo cual es contraproducente. Adelgazar significa exclusivamente perder grasa. Entendido el objetivo. ¿Y cuál es la herramienta para lograrlo? La herramienta es su famoso sistema, la dieta 2x1C. Y la palabra dieta es casi un nombre comercial, porque en realidad es un sistema de proporciones visuales. No de prohibiciones. No se cuentan calorías ni gramos. Se clasifican los alimentos en 2 grupos. Los tipo A y tipo E. Correcto. Primero están los alimentos tipo A, donde la A es de amigos o adelgazan. Son los que producen muy poca respuesta de insulina. Carnes, pescados, quesos, huevos, vegetales, ensaladas. Proteínas y vegetales, básicamente. Sí. Luego están los alimentos tipo E, donde la E es de enemigos o engordan. Estos son los que provocan un gran pico de insulina. Pan, pasta, arroz, azúcar, cereales, frutas dulces. Y la regla del 2-1 es simplemente cómo combinas estos grupos en el plato. Tan simple como eso. La regla es visualizar tu plato y servir 2 porciones de alimentos tipo A por cada porción de alimentos tipo E. Dame un ejemplo práctico. Pues un buen trozo de pollo a la plancha con una gran ensalada. Esas son 2 porciones de tipo A. Y una pequeña porción de arroz, que es una porción de tipo E. Ah, ok. Un 2-1. Exacto. O unos huevos revueltos con tocino, que son tipo A, y una sola rebanada de pan tostado, que es tipo E. Con esto no eliminas los carbohidratos, pero los reduces a un nivel que no dispara la insulina. Eso representa un giro de 180 grados respecto a la nutrición de los 80 y 90. ¿Cómo justifica el libro que las grasas no son las villanas? Lo justifica volviendo a su tesis central sobre la insulina. Claro, todo vuelve ahí. Todo. El libro argumenta que la grasa que comemos no puede almacenarse eficientemente en el cuerpo por sí sola. Necesita un conductor. Y ese conductor es la insulina. Es la insulina. Si mantienes la insulina baja controlando los alimentos tipo E, la grasa que consumes, como la del aguacate o el aceite de oliva, se utiliza más como energía y es mucho menos probable que se almacene. La clave no es la grasa que entra, sino la insulina que la dirige. Justo esa es la idea. Ahora, el libro no se detiene ahí. Añade una capa de personalización bastante profunda, insistiendo en una idea clave. Todos no somos iguales. Así es, y esta es otra de las partes más interesantes. Introduce un concepto de la medicina funcional que es la diferencia en el sistema nervioso autónomo. El pasivo y el excitado, ¿cierto? Correcto. El sistema nervioso pasivo, según lo describe, es el sistema de descansar y digerir. Las personas con esta tendencia tienen un metabolismo más lento por naturaleza, una digestión muy fuerte. Y duermen profundamente. Exacto. Suárez dice que a este sistema le va mejor con alimentos que lo activen, como las carnes rojas y las grasas. Y el otro es el sistema nervioso excitado. Sí, que es el de luchar o huir. Estas personas son más alertas, más activas, duermen un sueño más ligero y suelen tener una digestión más delicada. Y para ellos, ¿qué alimentos recomienda? A este sistema, dice, le van mejor alimentos más calmantes como los vegetales, el pollo y el pescado, y son más sensibles a estimulantes como la grasa, el café o el azúcar. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la práctica? ¿Un plato 2x1 se vería diferente para una persona pasiva que para una excitada? Definitivamente. Ambos usarían la proporción 2x1, pero la selección de alimentos dentro de los grupos cambiaría. A ver.
La persona con un sistema pasivo podría cenar un bistec de res con vegetales salteados en mantequilla, que son 2 porciones tipo A, y un poco de papa, una porción tipo E. Ok. En cambio, la persona con un sistema excitado se beneficiaría más de una pechuga de pollo a la plancha con una gran ensalada fresca, las 2 porciones tipo A, y quizás un poco de quinoa como su porción tipo E. Es el mismo principio, pero adaptado a la biología individual que el autor propone. Exacto. Saber a qué grupo perteneces, según él, es clave para afinar la estrategia y maximizar los resultados. Entonces, resumiendo, el mensaje central de El poder del metabolismo es un llamado a dejar de obsesionarnos con las calorías y empezar a entender la química interna de nuestro cuerpo. Ujú. Se trata de identificar y eliminar a los enemigos que lo frenan y adoptar un estilo de vida basado en proporciones hormonales, no en prohibiciones calóricas. Exactamente. El libro plantea un marco que no busca una solución rápida, sino restaurar la función natural del cuerpo para que él mismo pueda regular su peso y su energía. Y esto nos deja con una idea final, algo para reflexionar. Adelante. Si la tesis de este libro fuera correcta, aunque sea parcialmente, implicaría que muchos de los problemas de salud más comunes de nuestra era Obesidad, diabetes tipo 2. versiones diferentes de un mismo problema fundamental, un metabolismo averiado. ¡Wow! Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaría si, en lugar de tratar cada síntoma con una pastilla diferente, la sociedad y la medicina se enfocaran en sanar el motor energético central del cuerpo? Una pregunta poderosa para cerrar nuestro análisis de el poder del metabolismo. Es un enfoque que, sin duda, invita a cuestionar muchas de las ideas que hemos dado por sentadas sobre la salud y la nutrición. Para más exploraciones a fondo como esta, síganos en nuestras redes sociales.